Buenos días a todos, soy Antonio Crespo, me conecto desde el CDT de Alicante y bueno, sobre todo daros la bienvenida a la nueva jornada formativa para personal de animación sobre la adaptación de los alojamientos turísticos para la reapertura en el periodo de desescalada. Para ello, pues contamos con Jordi San Juan Llorens, que es el responsable técnico de Osbec Salud y se conecta pues desde la sede de Osbec en Benidorm. Y él un poco, pues a través de esta jornada nos va a dar luz acerca de cómo va a ser la parte de animación o cómo podemos adaptar la animación turística dentro de los diferentes establecimientos, dando ideas y demás. Una vez transcurrida la formación a través de la plataforma, nos podéis mandar todo tipo de preguntas, dudas, comentarios y demás que tengáis acerca de la presentación. Y abriremos pues un turno de, pues eso, de debate al final de la ponencia para solventar pues todas estas dudas y demás. Una vez finalizada la formación, enviaremos por correo electrónico un certificado de asistencia y luego, pues si también queda alguna duda, por supuesto, Osbec Salud estará disponible para poder atenderos vía email posteriormente, por si hay alguna duda ya que surja presencial. Deciros que la realidad que tenemos hoy, que mañana puede cambiar. Ya sabéis que desde hoy es obligatorio el uso de la mascarilla y bueno, pues un poco iremos adaptando a lo largo de las diferentes ponencias todo lo que va llegando de novedades a nivel sanitario o a nivel de regulación. Así que nada, Jordi, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días a todo el mundo. Como os ha dicho Antonio, soy Jordi San Juan, el responsable técnico de Osbec Salud, que es el departamento de asesoría sanitaria de Osbec. Si alguien no conoce Osbec, es la Asociación Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana, ¿vale? La Asociación de Alojamientos Turísticos. Lo que vamos a hacer hoy es haceros una presentación de lo que a día de hoy realmente tenemos sobre cómo cómo va a producirse la reapertura de los alojamientos turísticos y cuáles son los protocolos que tenemos previstos para cada una de los servicios o de las actividades que en el sector en el departamento de la animación y ocio podéis ejecutar en vuestros establecimientos. Como os ha dicho Antonio, esto es totalmente cambiante, entre otras cosas porque realmente, aunque se están elaborando guías y protocolos, quien marca lo que se puede o no se puede hacer es la ley, son los BOEs que van publicándose en cada una de las etapas desde el Ministerio de Sanidad, con lo cual, por mucho protocolo que desarrollemos, hasta que no tengamos en cada etapa, hasta que no tengamos la regulación normativa, no podemos tener certeza de si esa actividad se puede regular de una manera u otra. Pongo, por ejemplo, el tema de piscinas. Por el tema de piscinas se reguló este sábado. Pues por muchos protocolos que quisiéramos anticipar, hasta que no sale la normativa de protocolo de piscinas, hasta que no sale la normativa del uso de restaurantes interiores, pues todo lo que lancemos es una suposición. ¿De acuerdo? Como os decimos, nosotros desde Osbec la herramienta que utilizamos para informar a la gente sobre los procedimientos la plasmamos en una guía, ¿de acuerdo? Que es un documento público, no se necesita estar asociados a nosotros para poder utilizarla, pero es nuestra herramienta para poder tener a la gente informada y actualizada sobre todos los protocolos que afectan a cada uno de los departamentos del establecimiento. Y voy a utilizar esa guía como guión para esta sesión formativa. La guía básicamente se basa, como os decimos, en la información que tenemos ahora plasmada en el plan de desescalada, en las diferentes órdenes ministeriales que han sacado para regular las diferentes fases, como ahora realmente se acaba de publicar la fase 2 y la acaban de publicar porque tenemos a las 4 islas estas que van una fase por delante, pues entonces gracias a ellas podemos conocer 15 días antes
la ordenación legal de cada una de lo que está permitido y no está permitido en cada fase. También utilizamos otra serie de normas, como las normas ICTE, que sabéis que son las que se han designado por el Ministerio de Turismo como referencia para todo el sector turístico en España, y otras normas que pueden ser de utilidad, como las normas de turoperadores británicos y demás. ¿De acuerdo? Lo que os decimos, en estos momentos yo he trabajado para lo que os vamos a dar aquí sobre la versión 3 de la guía. Este que os pongo en la imagen es la versión 2, pero actualmente ya ahora mismo vamos a publicar la versión 3. O sea que si alguien dentro de un rato, bueno, si alguien entra ahora va a ver la versión 2, pero si alguien entra dentro de media hora, una hora, va a ver la versión 3, porque es la que ya hemos subido. En el curso vamos a hacer una formación más global porque muchas guías hablan de que la formación a los trabajadores, a los empleados de los establecimientos turísticos tiene que cubrir unas nociones básicas sobre cuál es la enfermedad y cuáles son las medidas preventivas básicas. Después, una información específica sobre cuáles son los procedimientos de trabajo que tienen que imperar en el establecimiento. Y después una formación también específica sobre el uso de las EPIs, de las mascarillas, guantes y los equipos que utilicen. Entonces, nosotros, aprovechando la plataforma del Invatur, damos ese paquete de formación para que, en cierta manera, quedéis cubiertos en la medida de lo posible a ese tipo de formación. No obstante, ya te digo que a la hora de plantearos la reapertura, si han cambiado las cosas, lo lógico es que se vuelva a dar una formación, o aunque sea ya en este caso más específica, porque así podríais justificar, la empresa podría justificar que estáis formados y actualizados en este terreno. Se me ha puesto esto aquí. Como os decía, información general básica sobre el norovirus y cómo protegernos, una información más específica sobre los procedimientos de trabajo en nuestra zona. Nosotros ahí hablaremos un poco sobre las cosas que es a nivel general que tiene que hacer un hotel para prepararse a la reapertura, y después ya nos meteremos en el terreno de lo vuestro, ¿de acuerdo? Hablaremos de vuestros procesos de juegos, de eventos y demás. También hablaremos un poco del tema de la limpieza, que es importante que vosotros lo manejéis. Y después también de los protocolos de actuación ante la presencia de una persona con síntomas. Y después el último bloque, el uso de EPIs. El contenido es bastante denso, o sea que iré un poco a cañón. Y las preguntas, pues bueno, las dejaremos para el final. Yo entiendo que si puedo terminar un cuarto de hora antes, en un cuarto de hora, Antonio hace un buen resumen de cuáles son las preguntas que les vais haciendo llegar y sacamos el tema. Vale, el índice ya os lo he comentado, información general sobre el coronavirus, en qué etapas puedo reabrir y cómo tengo que preparar mi establecimiento a nivel general. Esta parte la pasaremos lo más rápidamente posible y después ya nos metemos en los procedimientos operativos vuestros. Todo el servicio de animación, con gimnasios, salones, bailes, servicios de masaje, de peluquerías, banquetes, tiendas, todo lo que se nos ocurre que podéis estar vosotros más o menos involucrados. ¿De acuerdo? Después protocolos de limpieza y uso de EPIs. Bueno, parte teórica inicial. A explicar la enfermedad. Aquí tenéis el SARS-CoV-2, que ya sabéis que es el nombre del virus. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Sabéis que es un virus nuevo, pertenece a una familia que no es nueva para el ser humano, los coronavirus, que normalmente los que son humanos generan resfriados leves, de los centenares de virus que generan resfriados, pues los coronavirus humanos son 4 más. Pero después hay otros virus importados que han mutado y han saltado a la especie humana desde otros animales, y estos, lógicamente, como no estamos preparados para ese nuevo virus, pues son más letales, más peligrosos. Y aparecieron 2 anteriormente, en el 2003 y en el 2012, bastante más letales que el actual, lo que pasa que menos infectivos. Y este, pues bueno, tenemos la suerte de que no es muy letal, pero la gran desgracia de que es muy infectivo, con lo cual ha generado una pandemia como la que estáis viendo. Como característica que os pueda llamar la atención es que son bastantes
fáciles de destruir. La membrana que tienen exterior los hace bastante vulnerables a cualquier tipo de desinfectante, incluso la radiación solar o las situaciones exteriores no son demasiado resistentes. Sabéis que un virus, por general, cualquier virus necesita reproducirse dentro del organismo que invade. Nunca un virus se reproduce en el exterior, nunca se reproduce en el aire, nunca se reproduce en el agua. Es decir, el virus en el aire, en el agua, en el exterior de la persona a la que invade puede mantenerse y permanecer durante un tiempo más o menos largo. El coronavirus parece que no es demasiado resistente, pero nunca se reproduce. Cuando se reproduce es cuando te infecta. Lo que pasa es que necesita muy pequeña cantidad para infectar. ¿De acuerdo? El origen ya lo sabéis, China, provincia de Hubei, finales del año, y ha sido muy rápida la extensión. A principios de enero ya se sabía que era un virus lo que estaba provocando esta neumonía y ya está identificado. Lo que pasa es que, bueno, las cosas van lentas a la hora de buscar soluciones y demás. Insistimos que la vía de transmisión, si uno entiende estas premisas, lo tiene el 50% hecho de todo, porque hay que entender cómo se transmite el virus. Yo creo que si alguien entiende cómo se transmite el virus, pues dejará de ir en una furgoneta solo por la carretera con mascarilla y dejará de hacer cosas que no tienen demasiado sentido, ¿de acuerdo? Porque hay que entender cómo se transmite, ¿vale? El virus a una persona le entra evidentemente por boca, nariz o ojos, ¿eh? Estas mucosas son las que, si se contactan con el virus, son las que son capaces de hacer penetrar el virus en tu organismo. Normalmente entra infectándote garganta y demás y después suele, en este caso, ir para abajo y puede infectarte las vías bajas del sistema respiratorio, es decir, pulmones y demás, que es ahí donde genera el gran problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo me llegan esos virus a mí? Pues bueno, directamente porque alguien que tenga ese virus en su garganta, al toser, estornudar o hablar, arranca esas pequeñas microgotitas de la garganta y las expulsa al aire. Estas son tienen un nombre técnico, pero realmente son aquellas microgotitas que podéis ver vosotros al trasluz cuando alguien estornuda o cuando alguien habla y veis esas puntitas de saliva que van saliendo. Esos son las gotitas que, si están infectadas, pueden llegarte a infectar a ti. ¿De acuerdo? Tienen un tamaño, normalmente alrededor de 5 micras o más, con lo cual tienen un peso y al final caen, por gravedad caen al suelo. Esa distancia media que se entiende que va a recorrer esas pequeñas microgotitas no van más allá de los 2 metros, ¿eh? Estamos ahí entre 1 metro y 2 metros. Aquí la comunidad científica en España ha determinado como 2 metros máximos la distancia. Habrán gotitas que podrán recorrer más distancia, depende de cómo te pongas cara al viento o de lo fuerte que llegues a estornudar. Pero bueno, eso es una distancia que se entiende de seguridad para que una persona que la tengas enfrentada no pueda contaminarte directamente. Esa es la primera medida, ¿de acuerdo? La primera vía de contacto. Y la otra es que el virus llegue a una superficie que después llegue a tus manos y llegue a tu boca. La superficie más normal a través de las cuales puede llegar el virus es la de las manos de una persona contagiada, porque la persona contagiada, si no lleva una buena etiqueta respiratoria, pues cuando estornuda puede utilizar sus manos o puede utilizar un pañuelo y después no lavarse las manos, o puede tocarse la cara, la boca, y sus manos quedan contagiadas. Después, si con estas manos te toca a ti, te saluda, y lo que no se puede, hay que evitar el contacto social y tocarse y demás, te saluda, te contagia con su virus. Y esto pasa, es decir, esto que parece que es una cadena de cosas raras, esto realmente se observa que con experimentos que se ve como ese virus o algo que simula el virus va pasándose de mano a mano y de mano a boca y estas cosas son así, estos contagios son así. Con lo cual, si esta persona que ha estornudado, se ha tocado la cara, tal, toca tus manos y tú después con estas manos tocas tu boca porque estás fumando, porque estás comiendo, entonces penetra el virus en tu organismo. Y otra cosa es a través de la superficie, si está utilizando un bolígrafo
no habiendo hecho las normas correctas de higiene, y después te pasa a ti el bolígrafo, tú coges el bolígrafo, escribes y te vuelves a tocar, pues esas son las vías de contagio, ¿de acuerdo? Esas son, a partir de ahí, claro, es muy complicado. ¿Cuánto tiempo dura el virus en la superficie? Pues puede durar 2, 3 días, depende de las condiciones ambientales, depende del tipo de superficie, va a durar más o menos, pero bueno, estamos hablando que nunca dura más de una semana sobre una superficie, es muy raro que dure. Y habrán superficies que podemos hablar de que duren horas, pero bueno, pero ahí permanecen hasta que alguien se lo pueda llevar al cuerpo. Por lo tanto, las medidas de higiene van a ir todas a evitar este tipo de contagios. Después veremos que algo que es sencillo de entender, después se multiplican las posibilidades de cosas que hacemos mal y demás. Como os decía, la infectividad casi duplicaba en condiciones normales, duplicaba la de una gripe común. Es decir, una gripe contagia de media, una persona contagia de media a 1,3 personas, pues esto cuando arrancó la gripe contagiaba, el coronavirus contagiaba casi a 3 personas. Cada persona contagiaba casi a 3 personas. Ahora no, porque estamos todos ya aislados o hemos reforzado nuestras normas de higiene, con lo cual espero que esto sirva para el coronavirus y también para la gripe. Es decir, si alguien hace una buena medida de higiene, va a evitar coger muchas gripes y coger muchos resfriados, porque se contagian por la misma vía, ¿vale? Nada, carga viral, normalmente la persona lleva más virus cuando más enfermo está, es decir, suele coincidir. Cuando estás en el cenit de la enfermedad es cuando más carga viral transmites, ¿vale? Periodo de incubación se estima en 14 días como máximo, es decir, si a los 14 días no has presentado ningún síntoma, se ha de suponer que ya no es porque no lo has cogido. Normalmente a los 5 o 6 días es cuando, de media, la persona empieza a sentir los síntomas. Es lo que tarda desde que me contagié hasta que empiezo a sentirme mal. Y si han pasado los 14 días, por esto, esta cifra se maneja como periodos de cuarentena, esta cifra se maneja a la hora de hacer estadísticas de, oye, que tengo el coronavirus, a ver, vamos a buscar dónde te has podido contagiar. Pues si aparece algún hotel, quedará constancia para que se pueda investigar si en ese hotel ha sido el foco de infección y tal. Estos 14 días serán la cifra que se maneje. Nada, y normalmente hay un porcentaje de gente que es asintomático. Realmente asintomáticos no hay muchos, lo que pasa es que hay mucha gente que lo pasa como una gripe, como algo suave, ¿de acuerdo? Ahora lo comento. Ahora ya hablamos de la enfermedad, de COVID-19 como enfermedad. Las estadísticas bailan de un país a otro, pero bueno, más o menos todo el mundo ya es consciente de que hay un 90% de casos leves que no necesitan hospitalización, que se quedan en casa, que tienen unos síntomas ligeros. Incluso hay gente que ni se entera, es verdad, que hay casos asintomáticos. Pero bueno, esas son las cifras, ¿no? Y 10% que suelen requerir atención médica. Y de esos 3% ya sabemos que hay un 3-5% que son críticos y un 1%, por desgracia, que fallecen. Los síntomas, aunque hay muchos y cada día aparecen más síntomas vinculados al COVID, nos vamos a quedar con los 3 característicos más comunes, que es la fiebre, la tos seca y esa dificultad respiratoria, esa especie de cansancio y dificultad respiratoria asociado al virus. ¿De acuerdo? Esas son las 3 sintomatologías. Esa es la sintomatología más característica, estos 3 síntomas. Bueno, normalmente la enfermedad, si cursa con cuadro leve, suele tardar 2 semanas. A las 2 semanas estás recuperado. Ese es el periodo en el que realmente estás enfermo. A más enfermedad, pues más tiempo de recuperación necesitas. Como ya sabéis, la letalidad va muy vinculada a otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y la letalidad va muy relacionada con la edad, con lo cual personas con enfermedades asociadas cardiovasculares y demás, o personas mayores, son personal de mayor riesgo. Esto después en los hoteles se tiene que gestionar de una manera un poco especial, ver qué personal es personal de mayor riesgo y tomar medidas especiales. Diagnóstico, ya lo sabéis, a través de pruebas PCR, que es la manera de identificar el virus. No hay de momento sistemas preventivos. Y aquí tenéis las medidas lógicas que de lo que hemos expuesto antes se derivan.
son las que marca el gobierno y son las de sentido común. Lavado de manos frecuente, ya hemos dicho que es una de las vías, lavado de manos por si has tocado objetos que pueden estar contaminados, evitar cualquier gesto que implique llevarte las manos a la boca, nariz o ojos. Cuando los tengas que hacer, lógicamente, lávate las manos. Si vas a comer, lávate las manos. Lo que nos decían nuestras madres, las cosas de sentido común. Esto sirve para el virus y para el resto de enfermedades. Con lo cual, evitar tocarse la boca y lavarte las manos. Ya tienes gran parte de la contaminación a la que puedes estar expuesto eliminada. Solo te quedaría otra, que es el riesgo de una persona me tosa y me traga el virus. Entonces, para eso, ¿qué medidas podemos hacer? Pues bueno, dos, mantener esa distancia interpersonal de 2 metros y en caso de que no pueda mantener esa distancia interpersonal de 2 metros, ponerme una mascarilla o que se ponga una mascarilla. Estas son las de sentido común. Ahora vamos a añadirle más. Bueno, si una persona sabe que está enferma o que puede estar enferma, pues bueno, como ya eres una cosa que eres personal de riesgo, si tienes síntomas compatibles con la enfermedad, quédate en casa, ¿vale? Ese protocolo es fundamental de autorresponsabilidad. Veremos cómo en los hoteles vamos a intentar que esto se recalque cada vez que uno entra en un hotel. Oye, ¿has estado enfermo o has estado con alguna persona que esté enferma? Porque si no, apártate porque vas a trabajar en un colectivo de gente y va a ser importante que lo tomes en serio. Después, intenta no expulsar el virus también, con lo cual si estornudas o toses, protégete. Si te proteges si no tienes pañuelos, pues te proteges con la parte interior del codo y si te proteges con pañuelos, los tiras y te lavas las manos. Y después, todos los objetos que vayas a tocar en un entorno laboral, sobre todo, que están compartidos, pues manténlos limpios y desinfectados con la mayor frecuencia posible. Esta batería de medidas debería ser suficiente y de hecho es suficiente para mantener el virus controlado. ¿De acuerdo? Si todos somos capaces de interiorizar estas medidas y llevarlas bien, el virus no va a extenderse. Es decir, es tan sencillo como esto. No hay misterio. Falta ver que lo podamos llevar a cabo. En caso de que una persona esté enferma, ya lo hemos remarcado, automáticamente colocación de mascarillas, llevarla a casa y en este caso en la Comunidad Valenciana ponerse en contacto con los servicios sanitarios, donde le van a hacer una criba inicial y después lo van a dirigir a atención primaria, en este caso ya para que le hagan una prueba de confirmación, ¿de acuerdo? Y ver si realmente eso no es y a partir de ahí ya entra Salud Pública investigando a los contactos, marcando normas de aislamiento y eso ya queda ya en manos de los profesionales sanitarios. Hay dos tipos de situaciones, bueno, tres, la que tú seas el enfermo, que tienes que actuar como te hemos dicho, y el que tú hayas estado en contacto con el estrecho. Se suele diferenciar dos tipos de contactos. El contacto estrecho, que es la persona normalmente afecta a las personas convivientes, ¿vale? Los que viven en el entorno familiar con esta persona. Se entiende que es personas que han estado sin protección en un ambiente cerrado y cercano a la persona enferma durante más de un cuarto de hora. Eso es lo que se le llama contacto estrecho. Y después el contacto casual pues puede definirse a compañeros o a personas que han estado en ese entorno, pero sin esta cercanía. En ambos casos actualmente se investiga, ¿vale? Esto ha cambiado. Antes teníamos menos medios, ahora se supone que tenemos más medios, se supone que tenemos más seguimiento o que vamos a ir cogiendo más ritmo para tener este tipo de seguimiento y entonces lo que se busca y lo que se quiere es a los contactos estrechos automáticamente se les solicita aislamiento y se les hace la prueba como si pudieran estar contagiados. Mientras que los contactos casuales pues es un seguimiento más liviano, llamando por teléfono cada par de días, preguntando a ver si tienen síntomas y aún así en la medida de lo posible se les solicita que se le hagan los test para ver si han sido o no portadores. Esto es cambiante y no tenemos aún un documento escrito claro sobre cómo se está actuando ahora en este tipo de contactos. Con lo cual, y esto seguro va a cambiar en unos meses. Pero bueno, esta es la idea. La idea es que se haga un seguimiento, así es como se ha marcado desde el Ministerio de Sanidad, que se haga un seguimiento muy estrecho a todas las personas que presenten síntomas
y alguien ha estado en contacto para presentar. A estas personas a las que hay que hacerle los test y a las que hay que mantener controlada para ahogar el brote, ¿de acuerdo? Esto en un futuro me imagino que irá acompañado de los móviles, de las pruebas de las aplicaciones móviles, donde te avisarán que has estado en contacto con tal, para que tú mismo puedas avisar a salud pública y decir, oye, que yo he estado me salta el móvil que he estado en contacto, a ver si... Y esa sería un poco la búsqueda de brotes para tenerlos en control. En el entorno laboral, las medidas de higiene son las mismas. Mantener en la medida posible los 2 metros de distancia, potenciar en todo momento, con lo cual, esto en un entorno como un hotelero tenemos que tenerlo claro. Tenemos que montar todo el establecimiento de manera que ese distanciamiento de los 2 metros entre compañeros y con clientes se pueda mantener. Y también tenemos que tener dispositivos en todos los espacios públicos, de manera que la persona, el empleado o el cliente, en todo momento pueda recurrir a un higienizante de manos. Y después, reforzar limpieza y simplificar esos objetos compartidos, minimizarlos o reducirlos para que no haya, pues si puedo quitar la prensa que se comparte, pues lo quitaré, porque de esa manera es un punto de contagio que elimino. Todos esos conceptos de intentar aquello que no pueda limpiar con la frecuencia adecuada, que sería después de cada uso, pues intento reducirlo o eliminarlo. ¿Vale? Y también concienciar a todo el mundo de que ante el mínimo síntoma compatible con la enfermedad, si es empleado se queda en casa y si es cliente se queda en la habitación. ¿Vale? Estas son un poco las 5 premisas en las que tenemos que trabajar. Ya sabéis que si no se pueden mantener los 2 metros hay que hacer uso de mascarillas. Nosotros, por lo difícil que es que los empleados y por también un tema de imagen, de mostrar seguridad de cara al empleado, el cliente puede utilizar mascarilla cuando quiera, pero el empleado entendemos que en la mayoría de situaciones donde hay ese contacto cercano con los clientes se debe hacer uso de mascarillas. ¿Vale? Ya lo iremos concretando. La normativa requiere que la empresa desarrolle sus planes específicos de autocontrol. ¿Vale? No vale a copiar un corta-pega de protocolo, sino que te tienes que sentar y a vosotros os pasará lo mismo. Cuando empecéis a desarrollar vuestras actividades os daréis cuenta que necesitáis poner un plan de acción concreto de qué hago con este juego, qué hago con este otro juego, si junto a esta gente para un baile, ¿sabes? Tenéis que estudiar muy bien cómo vais a hacer cada una de vuestras actividades y estudiar las medidas de prevención en cada una de ellas. Nosotros, los planes, os damos las herramientas para la cobertura legal de cómo, a partir de dónde las tenéis que desarrollar, lo hacemos a través de nuestras guías, que recogen un poco, como os he dicho antes, la normativa legal y otras guías transversales que le son de aplicación. El ICTE, tema de piscinas, tema de turoperadores, pero al final tenéis la herramienta de las guías de asociaciones empresariales, que son las que, si te basas en ellas, pues hombre, quitas mucho polvo y paja de lo que hay por ahí. Tenemos ya la seguridad de que si puedo utilizar máquinas y no puedo utilizar este tipo de máquinas, porque hay tanta confusión en este mundo. Bueno, entramos en el capítulo de las fases de desescalada. Yo quizá esta parte, bueno, no creo que haya mucha gente en muchos hoteles que ya estéis abiertos. Sabéis que en esta primera en esta primera etapa de desescalada, que se alargará hasta finales de junio, nosotros ya vamos, la Comunidad Valenciana ya ha dicho que no va a pasar a la segunda fase el 25 de mayo, con lo cual ya vamos una semana retrasada, con lo cual, como muy rápido, yendo todo bien, terminaremos toda la etapa de la desescalada el 28 de junio. Entonces, el 1 de julio prácticamente será cuando entremos en la nueva normalidad, que ya veremos qué tiene de nueva, pero bueno, algo va a tener de nuevo y es que permitirá los viajes entre provincias que estén en la fase, hayan superado la fase 3, con lo cual se entiende que ya empezará a reactivarse el sector turístico como tal. Ahora tenemos alojamientos permitidos, reapertura de alojamientos permitidos, pero siempre en el ámbito intraprovincial o para
trabajadores esenciales o trabajadores que estén moviéndose por razones necesarias entre provincias, ¿vale? Que sería más un sector profesional que no turístico, ¿vale? Bueno, aquí ya sabéis que en la fase 2 ya pueden abrir las zonas comunes, siempre sin superar un tercio del aforo. Actividades de animación, no sé yo cuáles podrán haber, no pueden superar más de grupos de 20 personas. Piscinas y spas no pueden superar el 30% y restauración interior no puede superar el 40% del aforo y siempre en sentado. Están permitidas las barras y los servicios de pie. Cines, teatros, auditorios también a un tercio del aforo y si son en lugares cerrados, un tercio y no superar las 50 personas. En exteriores, esto está pensado para teatros y demás, o espectáculos públicos, lo mismo, un tercio, pero nunca superando las 400 personas. Tema de banquetes podrían hacerse en salones interiores o exteriores a un tercio de su capacidad y que no superen las 100 personas. ¿De acuerdo? Esta fase 2 la tenemos regulada por ley. Esta fase 3 es un supuesto porque está en el plan de desescalada, pero no tenemos aún datos porque no tenemos el BOE. Se supone que se va, pues si aquí hablamos más o menos de un tercio, pues aquí van a hablar de la mitad, permitir la mitad. Cuando realmente abramos los hoteles, a partir de la nueva normalidad, entendemos que también habrán restricciones de aforo. Y por lo menos la restricción de la norma básica de mantener distancias de 2 metros, esa se va a mantener. Con lo cual no nos pensemos que esa nueva, por eso le han puesto nueva normalidad, para que no la confundamos como normalidad normal. Aquí como novedad es que se supone que en la fase 3 ya van a permitirse abrir las piscinas, está permitida algo de turismo activo, de naturaleza, en este caso limitado, y aquí ya veremos cómo lo hacen. Es decir, iremos viendo qué van permitiendo. Esto es evidente que lo tenéis que tener muy conocido antes de abrir el establecimiento para saber en qué condiciones abro. Como os decía, voy a hacer una pequeña introducción a esas etapas que tenéis que conocer antes de abrir, todo el trabajo que se tiene que hacer antes de abrir el establecimiento, y uno de ellos, adecuando las instalaciones, es conocer el aforo. Como habéis visto, para bueno o para malo, antes de abrir voy a tener que conocer aforos, porque voy a tener que aplicar restricciones sobre aforos. A una cafetería, a una terraza, se le asocia a una plaza de toros o tal, se le asocia una licencia municipal con un aforo ya especificado, con lo cual ahí lo tienes en tu licencia y le aplicas la restricción o el porcentaje de reducción de aforo que le corresponda. En un hotel normalmente el aforo no se hace sala por sala o espacio por espacio, con lo cual tienes que recalculártelo tú en base a unas tablas que hay donde en los espacios comunes, según el uso, se le asigna una densidad de ocupación, es decir, los metros cuadrados por persona que pueden habitarse en esa zona, y a partir de ahí tú recalculas, según sea el uso. Este documento que me ofrece las densidades de ocupación es el Código Técnico de Edificación, su documento base de seguridad contra incendios, capítulo 3, que lo podéis encontrar en internet. Y la tabla de reducción que más o menos te establece la podéis ver aquí, con zonas de espectadores de pie, zonas de público en discotecas, te lo establece todo. A lo que nosotros podemos ir, pues bueno, salones de uso múltiples, por ejemplo, que establece una densidad de ocupación de 1 metro cuadrado por persona, vestíbulos, salas de espera, salas de lectura con 2 metros cuadrados por persona, zona de restauración con 1,5, gimnasios sin aparatos con 1,5, en fin, ahí tenéis un poco la referencia, vestuarios, tal. A partir de estas cifras, vosotros en vuestros salones o en vuestras áreas tenéis que calcular cuántos metros cuadrados tenéis útiles, es decir, que la gente pueda realmente ocupar, lo dividís por estas densidades de ocupación y te saldría vuestro aforo teórico en condiciones normales. ¿Vale? Pues si tengo 150 metros cuadrados
reales y tengo una densidad de ocupación de 1,5, pues 150 entre 1,5 me sale 100. Pues 100 personas me caben en ese salón o en esa área. Después, si tengo que aplicar actualmente un tercio, pues 100, un tercio, me quedo con 33 personas, incluidos los trabajadores, en los que podrían estar en esa zona. ¿Vale? Otro punto a determinar en el tema de aforos es el uso de espacios confinados, espacios pequeños, ¿de acuerdo? Ascensores, aseos. Actualmente la normativa prohíbe el tema de los ascensores y aseos comunes a no más de una persona por uso, ¿vale? Con lo cual ahora estamos expuestos a eso. Acordaros que siempre va a haber una norma por encima que es, si no mantienes los 2 metros, ponte mascarilla. Eso siempre va a estar presente. Pero bueno, en cuanto a la regulación de foros, actualmente tenemos esa. Ya veremos si más tarde nos van a permitir usarlos con estas condiciones o va a imperar la otra, la del uso de mascarillas. Pero actualmente en esta fase no se permite, ni en la fase 2 tampoco. Vale. Para controlar los aforos es importante primero que exista cartelería exponiendo el nuevo foro de cada zona y que tú seas capaz de cumplir esos aforos establecidos, con lo cual tendrás que buscarte las fórmulas para realmente cumplir, pues asignar horarios en restaurantes o vosotros que vais a hacer actividades, comprobar espacios en esos tipos de actividades. Normalmente en gimnasios y en piscinas actualmente se está solicitando que se haga una cita previa en esta fase. De esa manera es una manera de hacer un control de acceso. Si tú vas asignando el tiempo de uso es de 1 hora, pues tú vas asignando personas que te caben ahí para estar en esa hora allí dentro para no superar las que te corresponda. ¿Eso va a implantarse en un futuro que tú tengas que tener? Pues posiblemente sí. De alguna manera tendrás que tener fórmulas para decir, oye, yo voy llenando hasta aquí. No me puedo llenar más, no puedo participar en esta actividad o en este espacio, no puede entrar más gente porque ya incumplo el aforo máximo permitido. ¿De acuerdo? Con lo cual, en muchas actividades tendremos que incorporar restauración y demás, tendremos que incorporar controles de aforo. Bueno, habrá que hacer marcado de distancias en todos los sitios donde se me generen colas. Ya sabéis que hay que mantener esas distancias de los 2 metros. Hay que instalar pulverizadores, o sea, dispositivos de higienizante de mano en todos los accesos a zonas de uso común. Restaurantes, piscinas, spas, salones de televisión, bibliotecas, zonas de juegos, zonas de personal, ¿vale? Recepción, vuestros office y vuestras zonas de trabajo, el comedor de personal, los vestuarios, aquellos puntos donde la gente confluye para utilizar algún tipo de dispositivo o algún tipo de instalación, como ascensores, zona de fichaje de empleados, máquinas de vending, lavanderías, todo eso tiene que tener sus dispositivos siempre cercanos para higienizarse las manos. ¿Vale? También tendremos que implantar, en la medida de lo posible, tecnologías que eviten ese contacto directo con superficies o ese intercambio de objetos, ¿vale? Con lo cual, todo lo que son tecnologías contactless o sin contacto directo con objetos van a implantarse. Puertas que se usen constantemente, pues bueno, habrá que mantenerlas abiertas para evitar ese punto de contagio que es el pomo de una puerta. Y como os decía anteriormente, habrá que simplificar y eliminar objetos que puedan compartirse entre trabajadores, desde cosas de recepción, por ejemplo, la jarra de agua de cortesía o caramelos, todo esto hay que revisarlo todo para evitar este tipo de puntos de contagio y en la medida posible a los puntos de atención al cliente, pues si se pueden disponer de mamparas, mejor. También la empresa tendrá que desarrollar un plan de mantenimiento, es decir, todo lo que estamos viendo que se tiene que preparar se debe de documentar, lo que se llama el plan de contingencia, para poder justificar que estás desarrollándolo para que quede constancia documental. Muchas veces, si queremos buscar después algún tipo de aval de que estamos cumpliendo la normativa, se nos va a requerir que se tenga ese plan documentado. Planes de limpieza, planes de formación, ya lo veremos.
sistemas de control de aforos, todos los procedimientos de trabajo, tanto en mantenimiento como en restauración, todo lo que hagamos nosotros para evitar el coronavirus, tenemos que tenerlo en un sistema documentado. En los protocolos de actuación, si no se nos presenta un caso. También de cara a los empleados tendremos que hacer un estudio importante para asegurar que las personas se mantienen en la medida de lo posible separadas 2 metros por reorganización de comedores, reorganización de turnos, ¿de acuerdo? Estudio de las herramientas y los utensilios para que no se compartan o para que se limpien y se desinfecten, disponibilidad de sus geles, planes de formación. Tema de EPIs, que ahora lo veremos, qué tipo de EPIs vamos a tener que utilizar, planes para la gente de alto riesgo, ¿vale? Y actuación ante gente con síntomas. Aquí un matiz, el tema del control de los empleados para acceder al establecimiento. Habrá gente que aplique sistemas de control de temperaturas. Hay gente que se está valorando el tema de los test. Nosotros en la guía entendemos que sí es cierto que es importante que te asegures de que los empleados entran al establecimiento sin ningún tipo de sintomatología, pero creemos que es más prudente y más sensato simplemente hacerle la pregunta de que si ha sentido síntomas o si tiene un familiar cercano con síntomas, y eso a través de un registro de declaración responsable de que no está sufriendo ningún síntoma y de que no tienes una persona en tu contacto estrecho portadora del germen, entendemos que es suficiente, ¿vale? Ya veremos si en un futuro, con el tema de las aplicaciones móviles de rastreo de contagios, se permite esto, pero hay que ser bastante respetuoso en todo este tipo de aplicaciones y siempre contar con los servicios de prevención de riesgos laborales sanitarios, que son los que realmente van a determinar si las medidas son o no son legales y si aplican o no aplican. Y si lo aplican, las sabrán aplicar con todas las garantías, ¿de acuerdo? Hay gente que se está comprando termómetros de control del pescado para hacer mediciones de temperaturas y no son lo mismo. Es decir, esto hay que estudiarlo y no precipitarse, ¿vale? En la tele salen muchas cosas exóticas que vamos, no tienen nada. Ayer estuve viendo un reportaje en el programa de la tarde de Televisión Española y es que no dieron una, ¿eh? Es que no dieron una. En 5 minutos no pudieron decir más barbaridades. Entonces, pues eso, hay que informarse bien y ponerse en manos de profesionales y no fiarnos de lo que sale en la tele porque esto es tremendo. Eso, tendréis que disponer de esa formación, todos los empleados, documentado, que incluya los riesgos sanitarios, etc. En el tema de los EPIs, volvemos a requerir a los servicios de prevención de riesgos laborales, porque hay mucho tipo de mascarilla, de guantes ya no hay tantos, pero también los hay, con lo cual hay que contar con ellos para verificar qué tipo de mascarillas, también con los proveedores, para ver el gasto, el trabajador, para ver si puede soportar o no puede soportar durante X horas y cómo lo tiene que hacer, si son reutilizables, si no, si son con filtro, o sea, con válvulas, si no. Hay mucha cantidad y no. Las directrices de la guía hablan de que sean homologadas, ¿vale? Que según el tipo, pues, tienen que justificar que están hechas bajo las premisas de la homologación. Es decir, que menos las caseras, todas se pueden utilizar, pero tenéis que ver la idoneidad a cada tipo de mascarilla, ¿vale? Nosotros en algún tipo de trabajo donde no hay un contacto demasiado estrecho con el trabajador, con el cliente y no hay intercambio continuo de objetos valoramos que se puede utilizar mascarilla, pantalla facial. En el tema de vosotros, de personas donde sí que puede haber un contacto más estrecho, entendemos que es mucho más práctico y cómodo que llevéis las mascarillas y que después si alguien quiere llevar la pantalla, pero que sea algo adicional. En la pantalla la reservaríamos para personal que está un poco detrás de un mostrador, donde se mantienen más distancias, por un camarero de bar, un recepcionista, ¿vale? Donde hay una bastante separación. Pero bueno, ya os digo que al final tienen que estar los recursos humanos ahí. El tema de los guantes también. El guante, después lo hablaremos en el capítulo de uso adecuado de los EPIs, pero el guante es algo que se ha implantado como algo higiénico y el guante sirve
para que no te contagies la mano, ¿vale? Pero tu cara se contagia igual con el guante. Esto también hay que entenderlo, que hay gente que la ves por ahí todo el día con el guante y dices, míralo, se pensará que va seguro con el guante. Claro, él va seguro porque cuando se quita el guante no necesita lavarse las manos. Pero es que lo lógico es que tú, cuando vayas a tu casa, te laves las manos y te lavas las manos. Pero esa sensación de que como llevo el guante, me fumo un cigarro, me toco el móvil y después llegas a tu casa, te quitas el guante y ya te has infectado o coges el móvil que lo has tocado. Quiero decirte, al final, ¿qué nos quita de lavarse las manos constantemente? Nada. Es decir, el guante sí que es verdad que de cara al cliente da una sensación de imagen, con lo cual nosotros vamos a apostar por el tema del guante, pero detrás del guante tiene que haber una continua lavado de manos, ¿vale? Si no, no hacemos nada. El guante ya te he dicho que te protege única y exclusivamente de que no se te contagie la mano por dentro. Bueno, el tema de los uniformes también nos hablaremos. Aquí la norma habla de higienización diaria, ¿vale? Una higienización diaria es de por encima de 60 grados. Aquí también hay mucha polémica. Y si lo plancho, bueno, pues le pasas la plancha a la camisa, pues lo matas, pero si el establecimiento no puede hacerse cargo de vuestra ropa y os lo tenéis que lavar vosotros, pues ahí también un poco va el lío. Esta es la camiseta tuya al lado de las servilletas de tela y las servilletas no las planchas, pues en ese agua de la colada pues puede que haya contaminación, con lo cual las premisas es intentar lavar en ciclos calientes que sabes que lo que se mete en esa lavadora todo queda desinfectado, no hay compartir. ¿Que tengáis un detergente especial? Pues no lo sé, es decir, estas cosas un poco... Lo que sí que es importante es que os cambiéis esa ropa diariamente, que sea una ropa que sea fácil de lavar. Y en el tema del vestuario, pues hombre, lo ideal como todo uniforme, persona uniformada es que se disponga de vestuarios, pero como sabemos que la realidad es que al final muchos departamentos no tenéis vestuarios o estáis absolutamente hacinados en un espacio donde no se debe estar hacinado, pues nuestra propuesta es que salvo los cocineros, si llegáis al establecimiento con vuestro propio vehículo o a pie, quizás sea mejor que vengáis vestidos de casa para evitar ese tema. Si vais en transporte público, donde se supone que es una situación de mayor riesgo porque puede haber contagio, entendemos que sí que deberíais de cambiaros en el hotel. Pero bueno, hay que ver un poco los medios, ¿vale? Se tenga el gel desinfectante, los clientes también tienen que tener sus equipos de protección, esto es una cosa que tiene que estudiar el hotel, ¿vale? Para que también el cliente se sienta protegido y si tenga que utilizar una mascarilla, tenga mascarillas disponibles o tenga guantes. Aquí se trata de un poco de tener el entorno. De todas maneras, vosotros cuando hagáis juegos o hagáis actividades también tendréis que tener ese concepto contemplado. ¿En qué tipo de juego voy a requerir que se me pongan guantes, que se me pongan tal? Para intentar evitar contagios, para también transmitir tranquilidad a los clientes. Si estás haciendo un juego con arcos, pues a lo mejor el grupo es preferible que utilicéis los guantes porque por lo menos sabe que cuando haya un trasvase de herramientas, pues como lo ha manipulado con guantes, pues es mucho más seguro. En fin, hay que estudiar cada una de las actividades, ¿vale? También tendrá que tener el hotel equipos adecuados para detectar y controlar y facilitar el control de una persona enferma. Algo que también en la tele sale y sale mal, antes de abrir tengo que limpiar y desinfectar todo. Yo he visto ahí el otro día en un colegio que llevaba 3 meses cerrado, parecía que salían ahí como los cazafantasmas, gente desde una furgoneta, todos uniformados porque iban a desinfectar y dices, ¿qué vais a desinfectar? Si ahí ya no hay nada que haya de desinfectar, se desinfectan sitios donde están contagiados. Hay que limpiar, y eso sí lo dice la ley, hay que limpiar, pero no hay que desinfectar, ¿vale? Además, porque si tú quieres hacer una desinfección profesional, tendrás que llamar a una empresa profesional de desinfección, y eso ya es otra historia. Nosotros las desinfecciones profesionales solo las requerimos en determinados casos cuando ha habido personas enfermas, como ahora, por ejemplo, los hoteles que han abierto en medicalizados, o si tuvieses una persona que deja una habitación y que se sepa que está enferma, pues bueno, puedes llamar a una empresa para que te haga una desinfección profesional. Tema de cacharritos de ultravioleta y de ozono, no se aconsejan, ¿vale? Son protocolos peligrosos para el usuario si no están bien hechos. Muchos de ellos no son de uso profesional, con lo cual normalmente son bastante timos.
El ozono tiene una finalidad y una utilidad. En muchos sitios se utiliza como purificadores, que se llama, pero esas dosis no son efectivas para el coronavirus. Esos pues, se utilizan un poco para purificar el ambiente, para dar una sensación de agradable, porque sí que es un antioxidante de sustancias. Pero para matar al microorganismo necesitas cantidades mucho más elevadas, que ya son nocivas para ti, porque al final el virus no lo tienes en el aire, lo tienes en las mesas, pues para que irradie, ahí es donde empieza el terreno de lo desconocido y empieza el terreno de trabajar con cantidades muy elevadas para que fuera efectivo para las mesas. Y si son muy elevadas para las mesas, son muy peligrosas para mí, con lo cual lejía, alcohol, amonios cuaternarios, productos tradicionales, vaporetas, productos que realmente sabemos que son más sencillos y matan. Y no cacharros que después, cuando pase el coronavirus dentro de unos meses, a ver qué haces tú con el aparato de ozono que te has comprado o el aparato, la linterna de ultravioleta, como si fueras de la guerra de las galaxias. ¿Vale? Pero el problema es que, por desgracia, es que como hay mucha ignorancia y hay mucho espabilado en este mundo, pues todo este tipo de aparatejos están triunfando. Y porque la gente, como esto es algo nuevo, pues necesita aplicar cosas nuevas. El exotismo de hacer cosas diferentes. Más los programas de televisión de por la tarde, pues todo suma a que liemos la cosa. Bueno, también tendremos que valorar el tema de las materias primas y los servicios externalizados que nosotros acojamos. No sé si vosotros gestionáis el tema de socorristas, el tema de otros proveedores, pero todo eso se tiene que contratar, se tiene que reactivar, se tiene que hablar con ellos, se tienen que pactar medidas. Si hacemos servicios al exterior de excursiones, también se tendrá que preguntar a ver qué condiciones se dan, cuáles son los medios, si hay un transporte comunitario. Es decir, un poco hay que analizar cada una de las circunstancias que se den de un servicio en el momento que el hotel esté operando, ¿vale? Tema de control de plagas, laboratorios, etc. Bueno, primera parte ventilada, vamos a la parte ya más concreta, operativa para vosotros. Servicios de animación, limpieza y actuación ante posibles casos de positivos en el establecimiento. De los servicios vuestros, el primer bloque que siempre marcamos es el tema de la higiene en el entorno laboral que tenéis que aplicar vosotros. Y esta ya os digo que es de las más importantes, porque son las que tenéis que aseguraros de que todos vuestros compañeros estén igualmente formados e instruidos y demás. Bueno, primera regla, ya sabéis, lo del el contacto social hay que eliminarlo. Vosotros que sois mucho también de expresar, pues intentar ese distanciamiento, evitar abrazar, besar, dar la mano, tanto los clientes como entre vosotros, ¿vale? El tema del lavado de manos, ya lo hemos dicho, lavado de manos o aplicación del gel desinfectante incluso encima de los guantes, los guantes de látex, del látex, mejor el vinilo o el nitrilo, y un constante lavado de mano. Ojo después porque si llevo el guante, a mí me preocupa especialmente el tema de los móviles, porque si tenemos el móvil, lo tenemos contaminado, nos lavamos las manos y automáticamente volvemos a tocar el móvil, pues el móvil se convierte en un vehículo de contagio continuo. Entonces, algo habrá que hacer con el móvil, o se facilitan toallitas para que la gente lo mantenga desinfectado periódicamente, o se limita su uso, o pero el móvil es uno de los problemas lo mismo que el que fuma, el tema del tabaco, pues lo mismo. Es decir, al final fumas, llevas tus manos a tu boca, tienes que lavarte las manos, como el que va al baño, ¿vale? Tema de etiqueta respiratoria, ya sabéis, en caso de estornudar, cómo hay que hacerlo, te tapas con el codo, o usas un pañuelo y después te lavas las manos. Siempre intentar evitar tocarse boca, nariz o ojos, ¿de acuerdo? Si lo hacemos así, primero tienes que haberte lavado las manos, porque si no, incurres en el riesgo. Hacer el uso adecuado de EPIs, hablaremos después, pero las mascarillas no las podemos llevar, que ya me lo estoy viendo, mascarillas por todos los lados, encima de las taquillas, en la percha. La mascarilla es un objeto sucio y el guante es un objeto potencialmente sucio y peligroso, con lo cual, si los quitamos y no los quitamos, tenemos que hacer una adecuada eliminación de ellos, o tenemos que dejar en sitios donde no se contagien. Tampoco nos podemos tocar la mascarilla,
porque si la tocamos por la parte delantera, ahí es donde se supone que ha sido una barrera donde ha frenado las microgotitas de virus, con lo cual si yo me la estoy tocando con las manos ya voy mal, ¿de acuerdo? La mascarilla nunca se toca por la parte de protección, tanto interna como externa. Ya sabéis lo de una persona con mínimo síntoma, automáticamente tiene que ponerse en cuarentena y esperar al diagnóstico médico, ¿de acuerdo? Plan de limpieza, que lo veremos después, para higienizar todos aquellos objetos que estén compartiéndose, tocándose, manipulándose con las manos entre compañeros y entre clientes, ¿vale? Pero sobre todo entre compañeros en este ámbito tenéis que analizar muy bien qué se comparte y qué no se comparte. Ya sabéis que el uso de mascarillas, nosotros delante del cliente, pues si estáis haciendo actividades, hablando con ellos, interactuando con ellos, aunque mantengáis esos 2 metros, habrá momentos que es bueno que mantengáis, en ese tipo de actividades ya directas, que mantengáis esos 2 metros. Cuando estéis en tareas de preparaciones y tal, pues bueno, no, porque no vais a estar las 8 horas con la mascarilla, se puede, mientras mantengas distancia con tus otros compañeros o con el cliente, pero cuando estéis actuando, cuando estéis trabajando, entendemos que deberíais de llevarla. Y el uniforme ya os lo he dicho, ¿vale? Importancia al cambio diario y que cada uno lo haga como pueda. Tema de juegos individuales, en primer lugar, salones de juegos y similares donde hay actividades que puede hacer una persona únicamente, pues tienes que asegurarte de que después de que el usuario ha utilizado esos equipos o esos materiales o esos juegos, sean ordenadores, joysticks, lo que sea, después él mismo o vosotros si aplica, pero bueno, siempre es bueno tener dispositivos para que la persona cuando va a hacer el uso de esa actividad pueda desinfectarla, con lo cual si le das los medios a esa persona, le vas a dar la tranquilidad de que pueda desinfectarse, independientemente de que después entréis a limpiar y desinfectar vosotros, ¿vale? Si hay varias personas en ese salón o en esa sala o en ese espacio, la recomendación es que se distancie, estoy hablando de salones de juego y demás, que se distancie entre ellos de manera que se mantengan esas distancias, por lo menos frontales de 2 metros y laterales como mínimo de 1,5 metros. Digo, se tendrá que reorganizar ordenadores y demás. Y en el tema de las actividades acuáticas, lo mismo, es decir, objetos compartidos hay que minimizarlos y después de cada uso, del uso de la actividad, de corcheras o del tipo de juego que se determine, habría que limpiarlo y desinfectarlo, ¿vale? Actividades colectivas en grupo, pues hombre, si son de la misma familia, pues nada, pero si no son de la misma familia tendrás que diseñarla para que se mantengan distancias de 2 metros. No me hagáis el juego de la sillita ni cosas de estas que implica que las personas vayan a estar en un contacto cercano, ¿de acuerdo? De todas maneras, nosotros en actividades colectivas, hoy por hoy, como los niños son ingobernables ya de por sí, desaconsejamos que se organicen actividades colectivas con niños que no formen parte de la misma familia, con niños menores de 14 años, porque os vais a ver en jardines importantes de no saber cómo poder gestionar ese riesgo. ¿De acuerdo? Actualmente ya sabéis que ese tipo de actividades se dan de limitar a no más de 20 personas, ¿vale? Y como hemos dicho antes, siempre todas las actividades, intentar evitar que se compartan objetos, ¿de acuerdo? Si se comparten objetos, pues bueno, se tendría que asegurar que todo el personal se lava las manos, es complicado, ¿vale? Pero intentar que no se comparten los objetos y al final, pues todo debería de ser, todo lo que ha estado manipulado por diversas personas tiene que ser limpiado y desinfectado, ¿eh? En el tema de las actividades acuáticas, ojo porque aquí no desarrollo las normas de uso de piscinas y demás, porque las tengo en la guía expuestas en la parte de mantenimiento. Pero que sepáis que, bueno, que hay un aforo restrictivo a aplicar a no más actualmente
un 30% del aforo de la piscina, tanto de dentro del agua como de fuera del agua. Hay unas limitaciones, están prohibidos el uso de los vestuarios y nosotros personalmente recomendamos que no se utilicen toboganes por la imposibilidad que supone el desinfectar los accesos a la zona alta del tobogán y tener que estar desinfectando continuamente, más después en la zona de recepción en el agua, las corcheras, ahí los niños tirándose, distanciamiento social dentro del agua de 2 metros. Nos resulta un poco complicado, ¿no? ¿Sabes? Hombre, si hay una persona sola o una única familia, pero es un poco complicado, ¿vale? Con lo cual, tema de piscinas y niños, todo esto, sabéis que era un poco el dolor de cabeza que tenían las autoridades sanitarias para permitir o no permitir el uso de las piscinas. Pues bueno, en un establecimiento hotelero tenéis que mantenerlo. Tema de gimnasios, pues bueno, ya estamos como siempre. En principio, las normas que imperan en esta etapa de desescalada es actualmente con cita previa se tiene que reservar, con lo cual tenéis que, para poder vosotros controlar cuánta gente entra, y tenéis que ver recalculado el aforo a 1/3. En principio, como la norma habla de 5 metros cuadrados por esto, quizá no tendría demasiado sentido aplicar 15 metros con distancia, porque al final el problema de los aparatos es que un gimnasio con aparatos implica que tras cada uso el aparato se tiene que desinfectar, con lo cual esto va a ser un dolor de cabeza. Y las salas sin aparatos, pues bueno, sí que ahí sí que tiene sentido que apliquemos las tasas de aforo. Partimos de 1,5 metros cuadrados por persona, pues aquí ya tenemos que recalcular y reasignar a 4,5 metros cuadrados. Eso sería el aforo máximo que me permite el gimnasio, a cita previa, para tener un registro cada hora de cuánta gente ha entrado, incluyendo el entrenador o la persona que acompaña a la sala, ¿vale? Y si se cumplen las previsiones, en fase 3 tendremos una mitad. Nosotros entendemos y recomendamos que en futuras etapas se mantenga esta restricción del 50%, por lo menos en las zonas de sin aparatos. Vestuarios no marca nada, pero el vestuario ya sabéis que es un poco conflictivo. Entonces, para los alojados en el hotel, evidentemente que no se use. Para los externos, pues habría que organizar metodología como mínimo 7,5, pero si se puede evitar que se use y que se duchen en casa, mejor. ¿Vale? Como os he dicho, previo al uso de las instalaciones, cada usuario deberá higienizarse las manos al entrar al gimnasio, y al final de la actividad se higienizará todo objeto usado, así como su entorno, utilizando los procedimientos adecuados que veremos más tarde. En el tema de los gimnasios con aparatos, pues es cada uso. Tras cada uso, si no lo va a utilizar más, que lo desinfecte. Y después tenemos el tema de la ventilación, que es muy importante, va a ser reiterativo en todas las actividades. Hay que ventilar al menos 2 horas antes del uso de la estancia, y después ventilar al máximo posible. ¿De acuerdo? Ventilar significa renovar aire, no mover aire. El mover aire se tiene que evitar, ¿vale? O meter aire frío recirculando el aire interior se tiene que evitar. Es decir, aquí de lo que se trata es de meter aire fresco nuevo y diluir la concentración de aire que pueda haber en el interior, ¿de acuerdo? Con lo cual, quizá nos enfrentemos a un gasto energético, porque renovar aire significa tener que enfriarlo en verano más, y esto va a ser un poco complicado, pero bueno, ahí estamos. Salones de televisión, biblioteca y similares. Como siempre, gel desinfectante para todo el mundo antes de entrar. Objetos compartidos que no se puedan desinfectar, como libros y demás, pues bueno, la solución que se nos ocurre es meterlos en cuarentena durante una semana después de su uso. En las bibliotecas públicas hablaban de protocolos de 14 días. Bueno, ellos a lo mejor no tienen más libros. Entendemos que en un uso, una cuarentena de una semana, aquel libro o dispositivo compartido queda desinfectado. Todo lo que no se pueda desinfectar, lógicamente. Dispositivos de televisión, equipos de aire acondicionado y demás que se puedan manipular por el cliente tienen que ser retirados y solo ser manipulados por un responsable del establecimiento. Como siempre, limpieza y desinfección periódica y constante de la sala.
cada 2 horas como mínimo, de todo el espacio, y ventilación y aireación al máximo, ¿vale? Aquí tenéis un poco las tasas de lo que marca actualmente la normativa y las densidades de ocupación que tendríais que recalcular. Los salones actualmente máximo tendríais que tener 50 personas, pero habiendo aplicado una tasa de un recálculo de aforo a 6 metros cuadrados por persona, con lo cual, sin pasarme de aquí, pero cumpliendo con estas tasas, por lo menos en esta fase 2. En fase 3 ya veremos, y en fases posteriores volvemos a presuponer que andaremos en un cálculo de aforo del 50%. Bailes, discotecas, ocio nocturno. Bueno, ya sabéis que como para nosotros, como regla general, este verano, mejor que el ocio nocturno lo intentemos evitar. Ya sabéis cómo son los coreanos, que eran los reyes del mambo, del control del coronavirus, y con el tema del ocio nocturno han caído y han caído, pero bien. Con lo cual, se sabe que es un punto conflictivo. El tema de mantener el distanciamiento, las normas de higiene en una discoteca, cuando la gente ya va loca, se nos antoja bastante complicado, con lo cual nosotros, dentro de la medida de lo posible, y encima porque normalmente lo vas a abrir, a externalizar, es complicado, ¿vale? Con lo cual nosotros, en principio, desaconsejamos el tema de tener una actividad muy activa, para la redundancia, en temas de ocio nocturno. En todo caso, podéis valorar, en este tipo de situaciones sí que podríais valorar como medidas restrictivas la implantación de sistemas como control de temperatura corporal, resistentes y demás, porque ahí puede ser que necesitéis hacer una vigilancia más intensa, ¿vale? Aquí es estudiar las medidas de manera más radical, ¿vale? Entendemos que en un futuro siempre tendréis que estar manteniendo distancias entre personas de 1,5 metros, 2 metros, sobre todo las que están enfrentadas, y aplicar las normas de servicio en mesa y servicio en barra que se han desarrollado en el capítulo de restauración, que es la limpieza y desinfección tras cada uso. Pero bueno, esto es complicado. En la discoteca todo lo que digas acaba siendo un poco ridículo. Aquí tenéis un poco los aforos máximos y mínimos permitidos según las situaciones. Como veis ahora, todo lo que sean espectáculos y actos públicos solo se permite sentados y manteniendo las distancias correspondientes, con las restricciones máximas de personas de 50 en cada una situación. Y el ocio nocturno actualmente está prohibido, ¿vale? En estas fases está prohibido. Me imagino que en las posteriores, sobre todo en la de nueva normalidad, la permitirán. No sabemos qué normas, pero las permitirán. Masajes, peluquerías, tratamientos corporales. Lo mismo, el espacio hay que mantenerlo limpio, ventilado. Estas normas siempre van a haber, desinfectado cada 2 horas como mínimo. Tema de mascarillas y guantes, obligatorio. Bueno, si hay que hacer un masaje específico, pues bueno, no se utilizarán guantes, pero en principio mascarilla y guantes, y si hay una distancia de menos de 1 metro con el cliente, ambos deberían de llevar mascarilla, ¿de acuerdo? Tanto el cliente como el profesional que está haciendo el servicio, ¿vale? Esto es como regla básica. Evidentemente, todos los utensilios, objetos y demás se tienen que desinfectar. Tenemos que estudiar dónde la persona se cambia, en qué condiciones, para que eso no implique contagios, etcétera. Es decir, aquí todo el tema de toallas y tema de materiales, todo tiene que ser de usar y tirar, y asegurar la desinfección de todos los utensilios que hayan estado en contacto con esta persona, ¿vale? Salas de espera y recepción, lo mismo. Manteniendo distancias sociales para que no haya ese contacto estrecho, ventilación, limpieza, desinfección. Todo esto lo tenéis desarrollado en detalle. Ventilación mínima de 2 horas antes del servicio, aire renovado al mínimo, como mínimo 5 minutos de entrada libre de aire, etcétera. Banquetes y eventos. Pues claro que la gente con el coronavirus se quiere casar y eventos se organizarán, con lo cual, como muchas veces estáis vosotros involucrados en esta historia, comentamos la disposición de mesas. No podemos llegar a los 2 metros en un banquete, pero sí que por lo menos la distancia entre personas
confrontadas que sea de 1,5 metros, pasillos entre mesas o entre sillas de 1 metro y laterales de 1 metro. Es decir, entendemos que esas serían unas medidas razonables para organizar banquetes en esta época de coronavirus. ¿Vale? Servicios de camareros con guantes y mascarillas, para actividades para vosotros si tenéis que participar en algún tipo de actividad, lo mismo. Todo lo que suponga acercamiento a personas tiene que ser con mascarillas y guantes. Evitar el plato compartido, de manera que todo el mundo coma del mismo plato. Si el cliente quiere y se puede, pues se puede instaurar un sistema de control de entrada mediante control de temperaturas, pero es algo a pactar con los clientes y intentar en la medida de lo posible que no se compartan espacios entre el evento y el cliente alojado. Es decir, si podemos utilizar rutas diferentes, salones diferentes y no mezclar, pues vamos a evitar aglomeraciones y usos complicados. Aquí tenéis lo que actualmente se permite, ¿vale? En fase 2 estamos con un máximo de 100 personas, tanto dentro como fuera, pero siempre y cuando el espacio sea del doble de lo que la gente que vas a meter, es decir, que tengas un 50% de aforo. El aforo aquí hablábamos, creo que era de 1,5 metros por persona, o 2 metros, no lo recuerdo ahora, pues bueno, tendríais que recalcular y no superar la mitad, es decir, tienen que estar el doble de anchos que en una situación normal. ¿Vale? En tiendas y comercios, si alguien lo tiene, existe una guía del Ministerio de Sanidad muy buena, muy detallada, con lo cual no nos queda más que aportar que utilicéis directamente esta guía, porque esta guía está en la página web del Ministerio y aplicáis todo lo que aplicáis, tanto sea una tienda de alimentación como un comercio de ropa o una paradita de estas de joyería que pongáis en el hall del hotel. Estas son un poco las normas que tienen que aplicar. Tendréis que garantizar de que el cliente las lleve a cabo. Procedimientos de limpieza. Vamos bien de tiempo. Antonio, vamos a tener tiempo suficiente para que se explayen con las preguntas. Procedimientos de limpieza. Es importante que sigamos estas premisas. Primero, que se desarrollen todo lo que afecte a limpieza de todos estos espacios anteriormente mencionados y todos estos objetos tiene que quedar documentado en un papel, en un documento que se llamará el plan de limpieza, y en él tiene que aparecer cada uno de los objetos que se va a limpiar o cada uno de los espacios, quién va a ser el responsable de limpiarlo, con qué frecuencia se va a tener que limpiar, si es después de cada uso, si es cada 2 horas, si es al final del turno, y tal, cómo y con qué, es decir, con qué productos químicos y con qué medios, tanto las EPIs, los equipos de protección, como el propio material de limpieza. ¿Vale? Todo esto lo tenemos que tener en un documento desarrollado. En cuanto a los productos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos hablando de una superficie expuesta a contagio, tendremos que tener claro que el producto sea capaz de matar el virus, ¿vale? Nosotros al principio recomendábamos que el proveedor, a través de las fichas técnicas del producto, aportara prueba, quedara constante de que el producto era un producto que mataba virus o mataba microorganismos, ¿vale? Porque entendemos que con eso era suficiente. Cualquier producto que mate microorganismos, como el virus es tan débil, este tipo de virus, hay otros que son más resistentes, pero este tipo de virus es bastante débil, con lo cual cualquier producto desinfectante se lo va a cargar. Con que eso figurara en el listado, pues sería suficiente. El problema es que las autoridades sanitarias han insistido en que hay un listado, porque hay un epígrafe donde tú, cuando pides el registro de un biocida, de un desinfectante de uso profesional, pues tienes que decir sobre qué familia de microorganismos mata. Entonces, si alguien ha registrado su producto y no lo ha metido en la lista de virucidas que matan virus, pues no aparecerá. Entonces, el gobierno ahora ha dicho que tiene que estar en esa lista. Seguramente muchísimos productos químicos desinfectantes autorizados
matan ese virus, pero como no van a estar en esta lista, no podréis utilizarlos, porque la ley ha establecido que tienen que estar en esa lista. Bueno, salvo las lejías, que las lejías ya sabemos que matan todos. Realmente, aquí os ponemos los productos que matan al bicho. Alcohol de 70, lejía al 0,1%, es decir, a una concentración realmente baja y es suficiente para matar al microorganismo. Y otros principios activos que a lo mejor os suenan a chino, pero bueno, ahí están. Glutaldehído, isopropanol, amonios cuaternarios, que son los que se utilizan en cocina y en muchos ambientes en un hotel. Formaldehído, calor, vaporetas o otros aplicadores de calor por encima de 60 grados también son destructivos. Como veis, no mencionamos ultravioleta, no mencionamos ozonos, porque entendemos que son un poco... No es que no maten, es que es complicado demostrarlo y aplicarlo y todo esto es un berenjenal. ¿Vale? Como os he dicho, en principio, salvo las lejías, debería de estar en el listado de biocidas. Y después en las frecuencias tenéis que tener claro cada cuánto se utiliza, si es cada uso, si es cada 2 horas, si es cada turno, si es cada actividad. Es importante que eso quede concretado en ese plan de limpieza. Bueno, vamos acercándonos al final. Protocolos. Caso de contagio. No voy a hablar de una parte importante que es qué hacemos cuando una persona está aislada en la habitación. Si nos tocan aislarla, porque vosotros ahí ya no creo que vayáis a animarla. Está aislado, está aislado. Pero sí que tengáis en cuenta los... Uy, pues justamente nos lo puedo contar. A ver, que me he equivocado, que esta diapositiva no es la que les corresponde aquí. Básicamente es tener la información de qué hacemos cuando un empleado cae enfermo y cuando un cliente cae enfermo. ¿Cuál es el primer procedimiento que hay que hacer? ¿Vale? Evidentemente, esto ya lo hemos repetido anteriormente, cuando un empleado cae enfermo, pues lo primero que tendremos que hacer es poner una mascarilla y mandarlo para casa. ¿Vale? Esto va a ser la norma principal. ¿Vale? Mandamos a casa, que se ponga en manos de autoridades sanitarias y ya nos avisará si es positivo o no es positivo, qué hay que hacer. Lo que sí que inmediatamente tenemos que hacer es hacer una limpieza y desinfección del entorno más inmediato, ¿vale? Para garantizar de que esa persona, si sabemos que se ha encontrado mal, pues bueno, si ha tocado aquí, si ha estado en la taquilla, si ha estado en este ambiente, si ha estado en la cantina, si tal, pues aplicar una desinfección inmediata de ese entorno. Mascarilla para casa y limpieza y desinfección del entorno. Comunicar, informar a compañeros y demás se puede hacer, pero quizás alarmemos porque nos decimos, oye, que este tenía fiebre y montamos un revuelo en un hotel porque una persona tenía fiebre. Después, sí, pues tenía fiebre o tenía tos, pero es que tenía tos porque se ha atragantado o tenía tos porque tenía alergia. Entonces vamos a esperar. Se supone que las autoridades sanitarias en 24 horas van a actuar y van a diagnosticar, con lo cual estamos hablando de un día. Y con un día no vamos a ningún lado. El periodo de incubación ya hemos visto que tarda, con lo cual si en un día ha habido un contagio, pues tú vas a poder avisar al entorno inmediato de los empleados de que se pongan las medidas preventivas adecuadas con tiempo suficiente. Esta persona sí tendrá que informar. Normalmente va a ser la misma autoridad sanitaria la que cuando detecte que una persona empleada en un hotel ha estado trabajando y ha sido positiva, la que va a informar y coordinarse con el hotel para informar a empleados y según el tipo de trabajo a lo mejor a clientes. Esto veremos cómo funciona. Aún es demasiado pronto, pero bueno, ya nos dirá. En el caso de que sea un cliente nos pasa lo mismo. Tendremos que actuar de manera inmediata. Vosotros tenéis que conocer el protocolo como miembros de la plantilla del hotel para identificar y saber cómo normalmente tenéis que actuar. Normalmente la información se canaliza a través de la zona de recepción, con lo cual lo lógico es que automáticamente si detectáis una persona con esa sintomatología,
aviséis a recepción para que se ponga en contacto con ella y se le requiera que se aísle. Vais a preguntar, ¿y si no quiere? Pues si no quiere, tiene que querer, porque actualmente con el estado de alarma, mientras esté en vigor el decreto del estado de alarma, una persona con esa sintomatología automáticamente tiene que aislarse, con lo cual ella no puede estar participando. Además, también se le informó en su momento a la hora de contratar los servicios que tenía que respetar esas normas y esa norma de obligación de autoaislamiento ante sintomatología está ahí, con lo cual él mismo ha aceptado esas normas previo contratación. ¿Vale? Con lo cual, aislamiento, mascarillas quirúrgicas y asegurarnos, se comunica a todos los, si viene con viaje organizado, a las guías, se asegura que se le facilite la información para que un servicio médico lo visite o lo atienda. Si el médico detecta que es posible contagio, automáticamente tiene que comunicarlo a los servicios de salud pública, con lo cual le van a hacer las pruebas. Y después a los departamentos de hotel que van a tener que darle servicio en la habitación, también hay que avisarlos para que activen su protocolo especial, ¿de acuerdo? De prevención, si hay que entrar a limpiar, si hay que entrar a llevarle la comida, todo esto se tiene que reactivar un protocolo específico, ¿vale? Y después hay que esperar a que Salud Pública dictamine qué es lo que se hace. Lo ideal es, si la persona no está para estar hospitalizada, lo ideal sería que ya hablaban antes de arrancar el proceso de desescalada que tenían que habilitarse hospitales, o sea, centros de acogida de personas que no pueden quedar en autoaislamiento en su casa, pero que no están leves. Es lo que se llamaba las arcas de Noé, o hoteles específicos para mantener ese aislamiento social, no en condiciones de hospitalarias, ¿vale? Entendemos que a estas personas se les podría redirigir a este tipo de establecimientos, porque en un entorno de alojamiento con personas sanas, pues no deja de ser un riesgo. Pero bueno, ya os digo que el cómo sanidad permite o no permita que esta persona afectada salga del hotel y cómo se informe y cómo controle al resto de clientes, si hay que hacerle la prueba a los trabajadores y clientes, solo los clientes. Esto de momento no tenemos certeza de cómo se va a hacer. Por último, tema de las EPIs, los mencionamos. Ya os he dicho que las EPIs en principio hay muchos tipos de mascarillas. Nosotros requerimos que todas estén homologadas, sea el tipo que sea, que eso ya lo determinará los servicios de prevención de riesgos laborales, que nunca se tocan por la parte de la frontal o interna del tejido que recoge esas microgotitas. Solo te hay que manipular por la zona de sujeción y cambiarlas o limpiarlas con la frecuencia que se requiera. No tienes que llevarlas siempre si no tienes personas a menos de 2 metros, pero bueno, ya que te la quitas, pues deposítala en un sitio. Tienes que pensar que eso está potencialmente contaminado, con lo cual no lo puedes dejar encima de una mesa, no lo puedes colgar, lo tendrás que dejar dentro de un recipiente, por ejemplo, o dentro de una bolsa que no entre en contacto con nada más que sea de uso personal y exclusivo, ¿vale? Con lo cual, eso es una cosa que tener en cuenta. Aquí tenéis la iconografía de cómo se debe de retirar y descartar, ¿vale? Como veis, en principio se desinfecta las manos, se hace una retirada tocándola desde las asas posteriores, se retira o se elimina, normalmente si son de un solo uso se retira y después se procede a la desinfección de manos. Eso sería el uso correcto de una EPI. En el tema de guantes, ya sabéis que podéis utilizarlos y seguir higienizándose las manos para no tener que cambiar tras cada contacto. Si hay un mínimo deterioro de un pinzamiento tal, se retiran. Si se punzan, se aparece algún desgarro. No tocarse nunca con el guante boca, nariz o ojos, con lo cual lo de fumar o tocar el móvil y demás tiene que evitarse. Evitar el uso del guante de látex, ya sabéis que a muchas personas le da alergia al guantes, con lo cual el látex, con lo cual hay que evitarlo. Utilizar vinilo o nitrilo. Y bueno, para el cliente también se pueden utilizar los guantes
Si queréis dar más seguridad, en vez de higiene de manos, podéis facilitarle los guantes tipo bolsa, estos de supermercado, ¿vale? Con lo cual, en una actividad compartida se puede hacer este tipo de guantes, que estos sí que son de usar y tirar. Es decir, con lo cual la persona se pone el guante, te evitas que se hayan desinfectado las manos porque ha utilizado el guante. Y también, visualmente para todos, pues le das un plus de seguridad al usuario de ese objeto compartido o de esa actividad compartida. Como veis aquí en las imágenes, siempre que se retira un guante de manera higiénica, lo que se hace es, se parte del concepto de que el guante por la parte exterior está sucio, contaminado, y el guante por la parte interior, más mi piel, está limpio. Con lo cual tenemos una zona sucia y una zona limpia. Entonces, lo sucio siempre toca lo sucio y lo limpio siempre toca lo limpio. ¿Vale? Cuando yo retiro el primer guante, lo hago tocando la parte sucia de una mano a la parte sucia del otro guante. Y así lo retiro. De manera que ya me queda la mano limpia y descubierta, y esta mano limpia y descubierta solo toca la parte interna del guante, que también está limpia, ¿vale? No toco la parte limpia de mis manos a la parte sucia del guante, con lo cual, metiendo los dedos, se puede retirar, ¿vale? Y una vez ya se retira, además queda envuelto al revés, de la parte más limpia posible, y aún así se descarta una papelera con tapa y demás. Pues bueno, hasta aquí llegó la nieve. Antonio, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Voy a darle a la cámara. Bueno, muy bien, ¿no? Muy interesante, la verdad. Esto es un no parar. Pues vamos a empezar un poco con las preguntas que nos están haciendo a lo largo de toda la ponencia. ¿Y a qué no sabes sobre qué nos están preguntando casi los 101 asistentes que hemos tenido durante la sesión de hoy? A ver si aciertas. Sorpréndeme. De los niños. Oh, Niños, juegos de niños, ¿qué hago con los niños? ¿Cómo hacemos con los más niños? Es decir, yo creo que un poco la pregunta que más preocupa a nuestro foro es el tema de, claro, yo en mi hotel tengo 200 niños, el otro que hacemos con los niños, tipos de juegos con los niños, es decir, pues cómo pueden un poco enfocar, porque entiendo que es un público complicado. nosotros, mira, hay una parte de requerimientos de información al cliente, y en esa parte inicial de qué cosas tengo que informarle al cliente antes de que contrate, una de las partes que insistimos es política de niños. Es decir, porque sabemos que van a ser restrictivas, con lo cual al cliente le tienes que informar que tú no puedes hacer, los que manejéis el producto del hotel familiar con actividades infantiles, esto se tiene que reenfocar. También el cliente va a ser receptivo a ese mundo, porque si están los parques cerrados, pues también ellos tienen que entender, no, pero yo llego a un hotel y aquí viva la Virgen. Pues ellos van a entender que es, de hecho ya os lo he dicho, es decir, las actividades compartidas con niños, con personas menores de 14 años, nosotros las desaconsejamos porque son ingobernables. Siempre habrá, en este tema, siempre cuando uno prohíbe, acaba metiendo la pata porque aparece otro más listo que él y dice, no, y si lo hacemos en estas condiciones, en estas características y pum, 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 dices, pues es verdad, pues si lo haces en estas características, pero las premisas básicas para cómo tenéis que actuar evitando contagios entre niños ya las sabéis y son muy difíciles de gestionar. Todo lo que sean Claro, objetos compartidos, sin aseguraros que las manos se higienizan, y todo lo que son acercamientos entre niños de menos de 2 metros no van a estar permitidos. Ahora no lo están, no sé si en un futuro lo están, pero no van a estar. Entonces, ¿cómo gestionas que no haya objetos compartidos y que no haya acercamiento entre niños de más de 2 metros? Es que va a ser imposible. Entonces, claro, también nos comentan si a lo mejor desde el propio hotel, antes de que vengan las familias y que surjan conflictos, debería de ponerse en marcha algún tipo de política de aviso, o bien a es que es través de la así. página web o a través de correo electrónico. Es Es decir, que es mire, así. el hotel no está como siempre, porque claro, ocurrirá que nos encontraremos con hoteles que cuando lleguen dirán, ¿dónde está la PlayStation? ¿Dónde están los balones? ¿Dónde está? Claro, pues todo este tipo de las consolas, pues
todo lo que son juegos, la petanca, la plastilina, los lápices de color. Bueno, los lápices todavía se los puedes regalar y pintan. Así es, por eso os digo que eso es una de las premisas básicas, que vosotros antes de arrancar hayáis hecho un estudio importante de qué tipo de actividades vais a hacer y cómo las vais a hacer, porque el establecimiento debe de informar previa contratación, debe de informar de cuáles son las condiciones restrictivas en las que se va a encontrar, con lo cual lo lógico es que vosotros tengáis todo esto estudiado, analizado y no... Claro, cada tipo de actividad, con las premisas que os hemos dado, pues las tendréis que rediseñar para ver qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer bajo este prisma de evitar contagios entre clientes. Claro. También están muy preocupados por el tema de la mascarilla. Claro, ahora mismo, hoy es obligatoria. No sabemos en julio cuál será la normativa, si será obligatorio llevarla. Entonces, si dificulta un poco la respiración, el acceso, pues lo que sería, pues no sé, hacer actividades que sean compatibles con la mascarilla. Claro, actividades, vamos a ver, de montar en un salón una lucha libre entre dos o tres, pues no puedes porque es una actividad que requiere esfuerzo, como hay acercamiento, requiere mascarilla, pues eso es incompatible. Es decir, si Claro, también está el tema de los miniclubs. el uso de la mascarilla es obligatoria si hay una distancia entre personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar de menos de 2 metros. Con lo cual, lo que sea actividades en familia las podéis organizar y las que sean actividades de grupos reducidos siempre en ambientes amplios con un aforo determinado, pero manteniendo esa distancia de 2 metros, no tienen por qué utilizar mascarilla. Nosotros sí que os sugerimos que vosotros que vais a estar dando soporte a la gente y hablando con otros, sí que la utilicéis, pero es durante el tiempo que la actividad dure, porque después cuando la actividad termina, pues os quitáis la mascarilla. No es llego al hotel, me coloco la mascarilla y me paso las 8 horas con la mascarilla. Es decir, tendréis que organizaros las jornadas para que también vosotros tengáis esos descansos. Claro, porque claro, están también preocupados mucho por el tema de los miniclubs, que también tendremos que ver de aquí a julio cómo queda regulado el tema de los miniclubs. Sí, yo les he dicho que todo lo que sea que afecte niños, vamos, yo no soy un profesional de ese tipo de actividades porque no lo solemos supervisar, pero vamos, se me antoja complicado compartir. Vamos, si los colegios están cerrados, por algo será y veremos cuando los reabran, pues manteniendo Sí, porque distanciamiento. además que es un problema, porque es lo que tú dices, hay determinadas edades que son complicadas, porque son pequeños y no son conscientes de la situación que está corriendo. También un poco, pues se pueden plantear otro tipo de actividades, como cine en familia al aire libre, o temas a lo mejor, digamos, algo que Sí, sea compatible con... yo entiendo que aquí para este sector, ahí sí que posiblemente el Invatur va a tener que ponerse las pilas, dando una cartera de servicios y de actividades que sean compatibles con estos. Aquí yo me quedo en algo muy básico, esto es protocolos de higiene, cómo lo que hagáis, qué premisas tienen que cumplir. Ahora vendrán los profesionales de verdad del sector de la animación para decir, mira, esta es una batería de actividades que podéis hacer con niños y que es compatible con los protocolos sanitarios. Para Claro, niños, para adultos, para grupos familiares, para mayores, y os darán un poco el abanico de qué cosas. Nosotros simplemente os ponemos las restricciones sanitarias, es decir. claro, también es verdad que el verano está ahí, pero todavía falta mucho tiempo, en el sentido de que como ahora mismo están cambiando todo tan rápidamente, lo que solía ser un mes normal y decir ya está aquí el verano, ya está aquí la temporada, pues actualmente es que no sabemos ni siquiera con qué fase vamos a tener la semana que viene. Se prevé que la 2, presuntamente, no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar. Entonces, claro, hay que tener un poco de paciencia para ver un poco cómo se va a ir reaccionando en estos temas. Claro. Sí, sí, aunque nosotros abramos, a lo mejor en junio, a finales o sea, a principios de julio, el
la actividad turística se prevé que funcionará al 50% en este verano y tampoco sabemos cuándo van a dejar a los madrileños salir de su comunidad. El día que los dejen salir van a salir de estampida, pero, pero de momento no sabemos cuándo van a superar la fase 3 y un poco eso yo creo que va para mitad de julio empezaremos a reactivar de verdad el sector. Y también es cierto que vosotros tendréis que tener el trabajo hecho de qué restricciones. No puedo decir, pues que abro y tantas reservas me entran, tanto lleno, porque después vas a tener que respetar esos distanciamientos y esa gestión de ese personal dentro del hotel. La persona que reserva no sabe en qué condiciones reserva. Él reserva, entonces cuando vaya allí, pues no tendrá que tener unas condiciones, con lo cual os tendréis que autoimponer unas limitaciones de uso y de todo. Claro, es que nos siguen preguntando por el tema de miniclubs. A ver, yo creo que miniclubs ahora no, ya veremos a ver qué ocurre. El tema de actividades, como ha comentado Jordi, abordaremos más hacia adelante cuando tengamos un escenario más real por parte de la red de CDT, qué actividades se podrían plantear dentro de un escenario más real. El tema de los espectáculos, hombre, siempre que se comparta, o sea, perdona, que se respete los 2 metros y que entre familias y demás, pues es un tema que también se puede ir planteando. El tema de la protección personal, como bien has comentado, de ante cualquier síntoma o ante la duda, no acudir al centro de trabajo y contactar con tu mutua, con tus servicios de prevención para curarte, más vale precaver, ser prevenido que no. Y lo importante de luego, pues seguir un poco pues todos los protocolos que se vayan estableciendo por parte del establecimiento. Yo creo que estamos todos en una situación, pues eso, de ver qué pasa. Si a nosotros con el tema de la formación no sabemos y septiembre está ahí y otros años ya se están programando matrículas y cursos y demás, y este año estamos educación, la red de centros de turismo, es decir, todas las universidades, estamos todo el mundo pendiente a ver qué pasa para ver qué es lo que puedes hacer. Porque evidentemente todo lo que se nos pueda ocurrir hoy puede ser que mañana ya no tenga nada que ver. Recordar que los EPIs los tiene para lo que es el trabajo, lo tiene que proporcionar la empresa, ¿verdad, Jordi? Sí, creía que te había confundido con la mutua. La mutua ahí hay un poco de zona rara porque EPI es EPI y las mascarillas, sabéis que determinadas mascarillas no se consideran EPI, es decir, la EPI es Claro, cuando evite que una persona coja el contagio, pero estas mascarillas son para evitar que tú contagies. Ahí hay un poco lío, no sé exactamente, pero sí que la empresa, claro, la empresa es la que se tiene que hacer cargo de facilitaros los equipos de protección, eso es indiscutible. claro. También hay elementos que comentan algunos de los asistentes que puede ser, pues, cuando llega una persona, o bien por el canal de televisión del hotel, si tiene un canal privado de estos propios, pues poner algún tipo de vídeo explicativo de cuáles son las normas, de ese momento, qué tipo de actividades se puede pretender. Yo creo que antes que cargarte la actividad de animación, se puede intentar hacer cosas que las familias o los niños puedan hacer, que a lo mejor ahora no se nos ocurre, pero luego pensando y dándole un poquito de vuelta se nos puede ocurrir también a través de dispositivos móviles o cosas. También es verdad que los chavales hoy en día tienen un tema tecnológico mucho más avanzado que nosotros. Pero bueno, lo que habría que ver un poco es ver el tema de tal. Dentro de la piscina no hace falta desinfectar, es decir, la piscina ya está desinfectada por sí mismo, que nos están preguntando mucho, Jordi. No, no, el agua, el vaso, ¿te refieres? El vaso, sí, no El la agua, playa. el agua manteniendo los niveles de desinfectante. Hombre, hay un mínimo y un máximo que permite la ley, pues andar por la zona más elevada, el rango más elevado dentro de los límites legales permitidos es suficiente. Recomendamos que la gente, pues alguna norma extra que es que sabéis que ahora es obligatorio ducharse antes de entrar, pues ahora por si acaso te van a decir que te duches antes y después de haber usado el agua. Claro, Y poca cosa más, es decir, no hay mucha... Yo de todas maneras
no lo podemos ofrecer a todos los participantes porque son muchos y el servicio no llega, pero para los asociados que quieran, cuando desarrollen ideas o juegos o actividades y quieran consultarnos si encajaría dentro de las premisas de los protocolos higiénicos, lo pueden Claro, hacer. Yo no os eso lo puedo hemos ayudar. comentado al principio de la ponencia, es decir, que el OSBEC o cualquier otra asociación empresarial de la Comunidad Valenciana, pues por supuesto tiene estos servicios para que podáis consultar a vuestras asociaciones. Oye, mira, tenemos planteado esto, esto es correcto, y a nivel particular, pues un poco orientar o validar este tipo de actividades. Sé que no es del tema, pero nos están preguntando mucho por las mascotas, sobre todo los hoteles que aceptan mascotas. Bueno, la mascota no transmite, bueno, ahora, como siempre, el exotismo, pues un gato transmitido, pero vamos, las mascotas no transmiten el coronavirus, con lo cual, hombre, si dejas si una persona se acerca a acariciar a tu perro, y, pues bueno, pues a lo mejor tú justamente lo habías acariciado antes y le habías dejado pero en principio los animales no dejan, no hay ningún Claro. protocolo que afecte en nada al uso de mascotas. Donde estaba permitido estará y donde no estaba permitido no estará. Exactamente igual. Y luego nos preguntan por actividades concretas, tipo escape rooms y demás, que si, claro, si lo utiliza la misma familia o núcleo familiar, habría que desinfectarlo y ponerlo en, digamos, pasar al siguiente grupo o a la siguiente unidad familiar. Lo que no se pueden es mezclar gente diferente en un sitio de 50 metros, ¿o sí? Claro. No, no, hombre, yo no soy yo especialista en juego, pero en el escape room allí andan todos revueltos, no sabes Por eso. si uno se toca a otro, qué zonas. Entonces, lo lógico tampoco serviría el tema de usar con desinfectante y guantes, porque durante un tiempo relativamente largo que pueda durar una actividad, pues la gente se ha podido tocar la cara, la nariz. Entonces, lo lógico es meter a gente. No lo sabía que pensar, meter a gente que te explicaron muy bien cómo se va a desarrollar la actividad y ver qué medios se pueden poner. La parte más tranquilizadora es reservarlo para mismos grupos familiares y que ellos acepten participar en esa actividad. A Entonces, mí me están preguntando, porque hay un poco de confusión con la mascota. Aparte de la mascota animalito vivo, están las mascotas de los hoteles o de los parques y demás, que sabes que se hacen foto con los críos. Pues la mascota de, no quiero decir ninguna marca comercial. Entonces, la mascota la podrían sacar del fotocall, pero claro, tiene que mantener la distancia. No puede abrazarse la mascota a la familia o a los niños, ¿no? claro, yo creo que ahí lo mejor es el fotomontaje. Se mantiene una distancia y se busca la perspectiva. No lo sé. Pero evidentemente una mascota o un tejido textil, pues si es imitación a mascota, que no garantice la higienización, no puede estar la gente tocando, porque ya os digo que en principio todo lo que sea compartir superficies, pues implica un riesgo de transmisión del coronavirus. Claro. Entonces sacamos la mascota, pero le ponemos un cordón, como si fuera una mascota de estas VIP, una celebrity, ¿no? Claro, sería una Bueno, idea. a ver, actividades al aire libre, que queda un poquito confuso el aforo este que comentabas de las 20 personas. Es decir, la actividad al aire libre irá determinada por el aforo que tenga el espacio al aire libre, pero los 2 metros siempre hay que respetarlos. Claro, no, no. Actualmente ya os he dicho que los grupos donde se realizan actividades no puedes arrastrar un colectivo de más de 20 personas. En futuras etapas, pues bueno, siempre que mantengas y organices, depende del tipo de actividad, ahora se está buscando espectáculos y demás, pues tienen que ser personas sentadas y manteniendo esas distancias de 2 metros en actividades exteriores con una capacidad, en actividades interiores en salones con otra capacidad, pero un poco siempre la premisa va a ser que la gente, que no se produzcan aglomeraciones donde no se mantengan esas distancias, que eso también es importante que lo gestionéis, las zonas de acceso y las fluctuaciones de gente, los aseos que haya disponibles. Es decir, que un poco todo lleva una cierta complicación porque tenéis que gestionar un poco y al final el propio cliente, cuando se vea envuelto en una situación donde no se pueden mantener esas distancias interpersonales, pues tendrá que hacer uso de mascarilla, tal como está hoy actualmente la normativa.
Claro, también aquí no, hay una cosa que preguntan, a ver, si tú haces una actividad de paddle surf, pues luego cuando das la tabla y el remo a la siguiente persona, o como un monopatín, o como si fuera una bicicleta, hay que desinfectar en la bicicleta, la tabla de paddle surf o el patín que te están preguntando, como cualquier otro elemento. Es decir, pues habrá que tener un elemento, un spray con lo que comentabas, con la mezcla de agua y lejía, y entre servicio y servicio hay que desinfectar el objeto. Exactamente. Ahí, Y ahí ya, ahí ya veremos qué fórmula podéis encontrar que sea más práctica, si toallitas desinfectantes, si el spray con agua y lejía, si alcohol. es que eh, depende. Una una tabla de cosa. paddle surf de 3 metros con una toallita es complicada. Si es un tiro con arco, por ejemplo, que a veces hace una gincana y hay una persona que utiliza el arco, pues con una toallita de estas de tipo sanitol o similar puedes limpiar el arco porque es una cosa pequeña. Pero ahí hay que adaptarlo un poco. Hay un poco de confusión con la luz ultravioleta y estas luces que se ponen en determinados establecimientos que son también como que de tipo ultravioleta, pero que la luz ultravioleta por sí no desinfecta la zona, o sí la desinfecta. Acláralo un poco, que no lo tienen claro. La luz ultravioleta, determinado rango de luz ultravioleta a determinada dosis sí puede matar, pero no todo lo que veamos una luz azulita es luz ultravioleta, es decir, la ultravioleta no se ve, es decir, tú no ves, y si lo ves, y si estás viendo la luz ultravioleta, si mata es porque mata por mutagénesis, porque irradia el material genético y lo destroza. Entonces, a eso le pasa a un virus, a ti si te pasa, pues posiblemente te provoca un tipo de cáncer, con lo cual esa Claro, es radiación que ultravioleta, tú yo creo que hay un simplemente poco de confusión con la luz esta que vemos en los pubs o en determinadas atracciones que te ven los dientes blancos. claro, y te pones, lo pones fosforescente tú. Eso no Exactamente. es ultravioleta. La Eso ultravioleta no tiene desinfecta. una longitud de onda muy concreta. Es carísimo. Hay prototipos y equipos que se utilizan en quirófanos, bueno, pero son equipos que valen 150.000 euros. Y tú pones la lámpara esa específica en medio del quirófano, te sales de allí, lo enchufas y aquello durante X horas está irradiando a una longitud de onda muy concreta, a una potencia de irradiación muy concreta y es capaz de desinfectar un quirófano. Pero eso es un aparato muy específico, no es me pongo una lámpara, algo que haga luz y esto mata. Eso, vamos, ni a lo mejor, eso te lo pueden vender así, quiero decirte, pero que vas a hacer el Claro. primo. Eh, Comentan que cuánto tiempo hay que estar en el agua de la piscina para desinfectarse. 5 minutos, ¿Cuánto media tiempo hay que hora. estar para desinfectarse? Esto es pregunta de Pregunta de Trump. nota. Te la bebes y te mata el virus. El virus. Otra cosa es cuánto tiempo sobrevive el virus en ese agua clorada. Pues no va a sobrevivir mucho. Niveles de cloro de 1,5, 2 ppm, pues posiblemente en algunos estudios hablaba que no más de media hora, pero bueno, el efecto dilución de ese virus en ese agua, el efecto distancia y el efecto cloro, al final han determinado los expertos en salud pública que hacen que el agua de la piscina es segura, siempre y cuando se Claro. cumplan Y lo que esas está dentro disposiciones. también, es decir, las corcheras, la red de fútbito, de waterpolo, eso también, digamos, está protegido. El tobogán que toca la piscina. En principio, media hora inmerso en un agua clorada, pues hace que nadie de ese virus, el virus no sobreviviría. Eso es como cifra extrema. En superficies, dados cuenta que eso está continuamente mojándose, con lo cual el virus va continuamente diluyéndose. Entonces ya no es una gota concentrada, es algo sobre una superficie mojada que queda diluida y que queda el virus realmente queda muy dañado por unos niveles de cloro que van a actuar sobre él si la Claro. piscina está mantenida. Con una cosa que también nos preguntan mucho, que volvemos a la mascota. El disfraz de la mascota suelen compartirlo diferentes personas. ¿Qué tienen que hacer? Porque claro, evidentemente el disfraz de la mascota pues es un peluche y demás y no lo pueden meter en agua a 60 grados. ¿Qué habría que hacer? ¿Pasarle la vaporeta entre persona y persona o intentar que lo gaste siempre la misma persona?
Yo abogo más por la segunda, por la segunda opción. Yo no veo ahí mucho, es decir, todo lo que sea la parte facial del disfraz, me lo veo complicado que se pueda compartir. Yo me plantearía evitar ese uso compartido de ese tipo Así que chicos, de este disfraz. año la mascota hay que sacarla una vez al día, 2 horitas, hacerse todas las fotos y hasta el día siguiente. Y podéis utilizar vaporetas, podéis utilizar cualquier sistema de irradiación de calor intensa para la parte del tejido que pueda interactuar con niños. Pero ya os digo que cuanto menos interactuéis en ese contacto estrecho, pues mejor. Claro. Nos Es que preguntan mucho por, perdona, es que así vamos adelantando, por los pintacaras. Es decir, se puede hacer un pintacara si, por ejemplo, el animador o la animadora lleva su máscara y su mascarilla, o mejor no pintar caras. yo me remito al tema de las actividades, de los tratamientos con masajes y demás. Es decir, cuando el acercamiento a la persona va a ser de menos de 1 metro, recomendamos que se pongan mascarilla a ambos. Entonces, podéis pintar mascarillas, que también. Oye, pues mira, un taller de pintar mascarillas de estas quirúrgicas con acuarela, o a ver si luego intoxicamos a la gente con la pintura. Es imposible que La hagamos verdad es que algo más tendremos que hacer. se nos van ocurriendo cosas. El tema, por ejemplo, de muy típico en los hoteles del vóley playa y demás, ¿qué haríamos? ¿Ponemos guantes todos los que jugamos al vóley o al fútbol? ¿Nos ponemos calcetines o cómo te lo planteas? Yo sinceramente en ese tipo, bueno, calcetines no, en cualquier tipo de actividad, pues hombre, tener los medios para que la gente se pueda lavar y desinfectar las manos, se ponen a jugar, pero tú como recurso personal has tenido los medios para poder desinfectarte las manos. Cuando termina la actividad, desinfectas el balón para el siguiente grupo y cada uno tiene su dispositivo para lavar y desinfectar las manos. No iría más. El tema de ponerte ropa, guantes de protección, ya hemos dicho que se podría estudiar en algunos casos y situaciones concretas, pues no sé, a lo mejor el tiro, pero vamos, el guante no, ya os he dicho que no es para un caso muy concreto porque no te garantiza, siempre es mejor tener una desinfección de manos Es un tema más visual que de garantía. Volvemos al pintamáscaras, pintacaras. El pincel, digamos que una vez finalizado lo puedes meter en alguna solución para desinfectar, pero la pintura arrastraría el virus. Pues no lo sé qué tipo de pintura, pero sí es cierto que si tú sobre un pincel, pero bueno, en este caso, ese tipo de actividades tendríais que intentar por contaminación cruzada, pues coger el bote de pintura y poner en un segundo frasco la cantidad que Venden, tú estimes que vas a venden unas aplicarle a acuarelas esa pequeñitas persona. de plástico que ahí puedes poner un poquito de pintura de diferentes colores y una vez terminada la actividad, pues igual que los lápices los regalas al crío o la cría, pues una vez acabada la actividad, esas gotitas de pintura para que ellos se pinten, pues oye, que se lo queden, ¿no? Que es tipo, ¿cómo se llama esto? Que paleta, ¿no? Que es como paleta que lo venden, además de plástico y Claro, es económico y ahí le pones un poquito de rojo, un poquito de amarillo, un poquito de tal con un pincelito y ellos se pueden pintar y luego eso desecharlo. Yo creo que es menos ecológico, pero tenemos que pensar un poco en lo desechable, no mojar directamente en el bote de la témpera. vale, acordaros que no es una cosa que viene para toda la vida, esto se terminará, con lo cual sí que es verdad, Espero. la normalidad normal volverá y será un periodo transitorio. Pues bueno, pues hay que reorganizar todo a esta etapa y ya está. No pensemos ahora en temas de ecología y de tal, porque no es un problema. En estos momentos, pues hay que pasarlo y después volveremos ya a replantearnos la ecología y demás. Hay muchas dudas otra vez que se plantean con el tema de máximo 20 personas. Es decir, ¿qué quieres decir cuando haces una actividad que máximo sean 20 personas? Pues que esa actividad grupal, esto es BOE, quiero decirte, esto no es un criterio personal, esto lo ha establecido el BOE. Las actividades de animación
no recogerán a más de 20 personas. ¿Qué significa eso? Pues eso, que tú no puedes organizar ninguna actividad colectiva de animación que agregue más de 20 personas, incluidas los animadores. Con lo cual... Da igual la actividad que hagamos, tiene que ser siempre grupos de 20 máximo. Eso hoy, mañana puede cambiar. Lo mismo que están restringidas en la fase 1 las terrazas a grupos de más de 10, pues las actividades de animación están restringidas a más de 2, los banquetes están restringidos a más de 100. Pues claro que aparecerán situaciones intermedias de que no sé esto sí qué clasificación, pero al final un poco la normativa te viene a marcar, intenta no amontonarme mucha gente, intenta que las distancias sean las mayores posibles, un poco es el... Para las situaciones muy particulares siempre tendremos que ir un poco al espíritu de la norma. El espíritu de la norma son lo que habíamos establecido al principio de la charla, mantener distanciamiento, mantener posibilidad de higiene de manos, y esas son las premisas que tienen que marcar cualquier actividad. Claro, y entonces lo que sí que podemos tener, si el espacio lo permite, en cuanto a metros cuadrados, sería tener un animador con una actividad de 20 y otro animador con otra actividad de 20, ¿no? Claro. O sea, un animador por cada 20 personas sería la ratio que hoy por hoy, y que estos chicos... Un animador por cada 19 personas. Bueno, por cada 19 personas, porque contigo exactamente va incluido el 20. Da igual que sea al aire libre, que sean espacios cerrados, siempre tiene que ser por metros cuadrados, 20 personas, incluido cada animador. Eso es la normativa que tenemos ahora y que pues mañana puede salir. Te me has hecho dudar porque creo que están restringidas al exterior, pero ahora lo tendría que consultar. Bueno, pues si quieres, lo puedes mirar si quieres y yo voy un poco despidiendo. A ver. Bueno, como ya faltan 3 minutitos para terminar, recordaros a todos que recibiréis por correo electrónico tanto la documentación como un certificado de asistencia. Si vemos que en breve se producen cambios o necesidades, pues ampliaremos este tipo de formación. Muchas gracias a Jordi, como siempre. Muchas gracias a Osbeck Salud por estar ahí. Muchas gracias a casi las 100 personas que estáis siguiendo esta ponencia de hoy. Por supuesto, intentaremos abordar actividades y temas formativos según se vayan ampliando la formación. Jordi, ¿te da tiempo a mirar lo de las 20 personas? No, estaba confundido. Actividades de máximo 20 personas, interior o exterior. No desgloso. Hay tanto follón, las que sí que diferencia son las actos de teatros y demás, que sí que... Y por supuesto, nada de discotecas, ni miniclub de discoteca, ni cosas de bailoteo, ¿no? Las discotecas están prohibidas actualmente. Nada. No se puede bailar el baile de la loseta. Jordi, como siempre, muchísimas gracias. Ya creo, ya no sé cuándo nos toca, porque ya llevo un lío. A mí sí que esta tarde tenemos otra vez para cocina y sala a partir de las 4 de la tarde hasta las 18 horas con la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, que vamos a abordar la formación de cocina y de sala, así que todavía estáis a tiempo para apuntaros o para que se lo podáis contar a todos vuestros conocidos. Y mañana que nos toca, Jordi, de formación. Mañana limpieza. Mañana limpieza, pues también un tema muy interesante. También es verdad que no es excluyente. Si alguno de vosotros queréis ampliar más formación, aunque no sea específico del departamento de animación, pues por supuesto estamos encantados de asistiros en el seminario. Cortamos la conexión, que vamos a comer y luego seguimos a las 4. Jordi, hasta la próxima. Adiós. Adiós.